Bienvenidos a este espacio que hemos denominado Energía que Conecta, un espacio para acercarnos entre colegas, amigos, compañeros, con quienes estamos aquí en Grupo Vanti para resolver sus inquietudes, las incertidumbres que nos han dejado noticias que día a día nos comunican sobre el abastecimiento de gas natural. Para eso hoy nos acompaña John Jairo Contreras, vicepresidente de grandes clientes del grupo. Jota, bienvenido. Muchas gracias, María Paula, y a todos nuestros clientes industriales, un gran saludo. Este espacio maravilloso porque podemos estar enviando mensajes importantes acerca del abastecimiento, que es un tema esencial, crítico, que seguramente está en la cabeza de cada uno de las personas que nos está viendo y prometemos que no va a ser el último, es el primero y lo vamos a repetir. Entonces, bienvenidos a todos y muchas gracias por acudir. Gracias, Jota. Y también nos acompaña Ricardo Garzón, director de Asuntos Públicos de Grupo Vanti. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias, María Paula. Un gusto estar aquí con John Jairo, o JJ, o J, el mejor vocero que creo que tiene esta compañía para hablar de estos temas. Y como hemos visto este año, creo que uno de los mejores que tiene Colombia para hablar hoy de estos temas, un referente, un experto, el duro, el propio. Entonces, en verdad, un gustazo. Bien. Espero que lo puedan ver todo completo porque en verdad vale la pena escuchar a J hasta el final. Vale, gracias. Jota, y yo creo que arranquemos por ese gran tema que hoy genera un poco de incertidumbre y es el abastecimiento de gas natural en Colombia. Cuéntanos cómo están los yacimientos, cómo está el suministro. Pues esta es la moneda con dos caras, por supuesto, bien distintas. Uno es las reservas actuales. Nuestros clientes industriales que estuvieron en la reunión de clientes industriales del año pasado, pues recibieron este mismo mensaje. Tenemos reservas existentes, antes eran 2.3, este año se declaró, la NH las publicó en 2.1 terapias cúbicos, es decir, seguimos decreciendo con los campos existentes y eso da un índice de RP, reserva sobre producción, del año anterior era 5.3, este año 5.1 años de autosuficiencia en gas. Conclusión, miramos esta cara de la moneda y no tiene una muy buena perspectiva, ¿sí? Si miramos la otra cara de la moneda, es mucho mejor. ¿Qué ha pasado? Ya estamos en un hallazgo confirmado de los campos de Sirius, con unas reservas que se han declarado, pues, distintas fuentes entre 6 y 10 terapias cúbicos. El asunto es que ese es un gas que se va a comercializar muy pronto y es, digamos, el futuro del abastecimiento de gas natural. Y no es el único. En ese campo Sirius, a cada uno de los lados de la ubicación, hay otros procesos de exploración totalmente independientes al campo Sirius y que prometen reservas enormes. Entonces, conclusión, el gas del futuro es offshore, está en el Caribe y es absolutamente abundante. Y cuando digo esto, son décadas de autosuficiencia en gas natural. Entonces, son dos monedas bien contrarias. Estamos decreciendo, críticos, pero hay futuro, hay esperanza. Pero mientras tanto, Jota, ¿qué hacemos? Es decir, sabemos que ese offshore de Sirius va a entrar por ahí después de 2029, 2030. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Es verdad. ¿Qué hay que hacer? El asunto de fondo acá es que el desarrollo de esos campos no es de corto plazo. Esto requiere licencias ambientales, requiere negociación con comunidades, más de 160 comunidades, con lo cual es un proceso que demanda tiempo, que demanda esfuerzo institucional y que demanda pues que todos estemos empujando porque que además aprendí hace poco, uno no puede erradicar la licencia ambiental hasta que no se cierren todas las consultas previas. Exactamente. O sea, hay un reto ahí. Entonces, ¿qué hacer? La foto del abastecimiento, perdón, de las reservas que tenemos va a seguir decreciendo. Los campos existentes van a seguir decreciendo y el año 2026 y hasta el año 2030, que es cuando entren estos recursos, pues tenemos un problema. Entonces, ¿cómo el país piensa enfrentar este problema? Lo primero es que no podemos depender de una planta de importación de gas. Entonces, de una sola. De una sola. Necesitamos una segunda o una tercera. En este momento ya están cantadas esas plantas de regasificación con entradas tempranas 2026 finalizando 2027. ¿Sí? Entonces, y además es muy importante que exista competencia en gas importado, porque hoy dependemos de una planta que se ha comportado maravillosamente con el sector de gas, porque está liberando gas para atender este déficit
de oferta que tenemos, pero que su modelo de negocio es otro. Entonces ellos venden gas spot, que es más costoso y que pues no es lo que necesita la demanda. Al existir plantas de regasificación nuevas con vocación de atención de demanda regulada y no regulada, pues estamos hablando de escenarios de precios distintos. Entonces Claro. se vuelve absolutamente esencial que existan estas dos plantas. Claro, van a entrar en el mejor de los casos finalizando 2026, 2027. Eso deja ver que tenemos un año 2026 que particularmente va a ser el año más difícil del sector gas natural en los últimos 30 años. Jota, y la gran preocupación en medio de años difíciles es ¿qué va a pasar con el precio? ¿Qué podemos estimar alrededor del precio en estos años? Claro. Es decir, todo va a estar bien, pero ¿a qué costo? ¿A Sí, qué claro. costo? Exactamente. Escuchaba a un industrial que hemos intentado hacer la labor de sentarnos por lo menos con los del mercado no regulado, los clientes industriales, hacer esta misma, digamos, información de manera más formal. Y uno me decía una cosa pues, que creo que va a ser lo que va a predominar en temas precios, suministro, y es el precio es importante, la producción más. Claro. O sea, la supervivencia no está en tener un buen precio, sino en tener una producción activa y un mercado activo. Por supuesto que el año 2026, el año 2027 son años donde tenemos que ser capaces de la mejor manera de asimilar un mayor costo. ¿Por qué? Porque el gas importado es más costoso, pero el gas importado spot es mucho más costoso, que es el modelo de negocio de la planta existente, que no podemos cambiar esa dinámica. Entonces, tenemos que ser capaces de asimilar un mayor costo con el agravante que nos toca transportar gas hacia el interior del país en más o menos 1.400 kilómetros de gasoducto cuando teníamos nuestra fuente de aprovisionamiento a 400. Entonces, pues la señal de distancia hace que tengamos que pagar más transporte. ¿Situación compleja? Situación compleja, por supuesto que sí. ¿Transitoria? Es transitoria. En la medida en que entren importaciones de Buenaventura, que entren importaciones de la costa, estaremos hablando de precios competitivos de GNL. Jota, ¿y cómo se asigna, digamos, todas esas entradas de producción, sea la planta de regasificación actual, la planta nueva, la producción nacional? ¿Cómo se adjudica, cómo se reparte ese gas? ¿Mercado esencial, no esencial, regulado, no regulado? ¿Cómo se va a asignar eso? Sí, un tema importante, y gracias por la pregunta porque me hace poder responder una de las preguntas más frecuentes a nuestros clientes, es el proceso de comercialización de este año. Bueno, pero cuénteme cuándo me va a decir si hay, si no hay, cuál va a ser el precio. Estamos inmersos en este momento en un proceso de comercialización. Las reglas de ese nuevo modelo de comercialización están muy marcadas por la escasez. Entonces, lo que hace el regulador es un procedimiento por medio del cual los agentes que atienden demanda tienen que informarle al gestor de mercado cuáles son sus requerimientos, y el gestor de mercado, conociendo las declaraciones de producción, hace una comparación, lo que se produce y se quiere vender con lo que demandan los distintos agentes. Y él determina con esa comparación si estamos en un año de oferta en exceso o en defecto. Lo más probable, con toda seguridad, es que este año tenemos un déficit de oferta, con lo cual la regulación lo que prevé es una asignación administrada. En el concepto que se llama demanda esencial. La regulación desde hace ya una década definió como demanda esencial pues aquellos consumos que son prioritarios de asignación por encima de otros. El primero, gas de compresoras; el segundo, suministro de gas para el segmento residencial comercial; después el mercado de GNB, que es absolutamente crítico porque ya estamos atendiendo transporte público masivo y porque, claro, digamos, hay una dinámica ahí. Y luego vienen refinerías y luego industria. La industria está en el último lugar, y eso es un tema que yo sé que yo lo digo con dolor, ustedes allá al otro lado de la cámara también lo sienten, porque la industria no puede ser catalogada no esencial. O sea, no puede haber un país y un desarrollo económico y un bienestar social si no hay industria, ¿sí? Empezando porque producen bienes esenciales. Exactamente. O sea, pero la norma serán los últimos en la cadena, sobre el supuesto de que tienen sustitutos en ser asignados. Entonces, este año muy probablemente no vamos a tener asignación de los campos existentes porque se va a dar una condición de déficit
para oferta y una asignación a demanda esencial. Jota, algunas de las preguntas que recibimos aquejaban una inquietud del mercado regulado. Ellos preguntaban precisamente, ¿es viable que accedamos al mercado no regulado de gas natural? Pues, a ver, es una interesante pregunta. Digamos, la respuesta la tengo que orientar a la regulación. Ser un usuario regulado o no regulado no es una decisión autónoma del consumidor, está reglada por la CREC y básicamente es un nivel de consumo. Entonces, si ese nivel de consumo supera los 100.000 pies cúbicos día, el cliente puede acceder al no regulado. Pero si está por debajo de ese consumo día, pues es un usuario regulado. Cuando uno mira esta foto, y es una interesante pregunta, porque pues es como una búsqueda de alternativas, lo que uno ve es que la asignación prioritaria a demanda esencial lo que le estaría dando es como una seguridad mayor a ser regulado, ¿sí? Que buscar ser no regulado donde no hay una asignación prioritaria. Claro. Entonces, esa condición actual no permitiría, primero por la regulación, que sea una libre decisión, pero segundo, hay un refugio más seguro en el mercado regulado que en el no regulado, si lo miramos desde ese punto de vista. Por supuesto que lo esencial es residencial comercial, pero es que la industria regulada es como, digamos, un concepto que está inmerso en una red de distribución, es indivisible, está ahí, hay que atenderlo. Y digamos, un mensaje ahí, escuchándote del tema del reto 2627, de lo que viene de las plantas regasificadoras, y para un poco mensaje de tranquilidad para clientes industriales, pero también para quienes trabajamos en Vanti. En términos de cobertura, ¿tú qué dirías? Bueno, pues entonces tenemos que resolver el proceso de comercialización, mes de junio, mes de julio, y luego viene un proceso en el que ya empiezan a concretarse otro tipo de asignaciones en mercado secundario, en gas importado, de donde esperamos que logremos la cobertura total para toda la demanda en el año 2026. Aquí nos toca hacer una práctica que no es la esencia del comercializador, y es las ventas de corto plazo. O sea, un comercializador siempre gusta de contratar suministro a largo plazo y a sus clientes garantizarle esa señal de precio en el largo plazo. Pero en este momento no es una buena, digamos, no es una buena situación de mercado como para hacer eso. Entonces, vamos a tener cierres de gas importado de las plantas existentes. Se van a dar procesos de comercialización de las nuevas plantas de regasificación. Aunque tengan entregas futuras, se van a dar los procesos de comercialización. Y tenemos que concretar todo lo que el mercado secundario pueda abastecer para conformar un portafolio para el mercado no regulado. Entonces, todavía no hay una señal de precio, no hay una señal de cobertura plena. Tenemos que surtir los procesos de comercialización y eso amerita otro encuentro virtual para poder explicarles cómo avanzamos en este proceso. Pero avanzaremos. Haremos el otro video con novedades. Siempre lo he dicho, creo que ya lo dije en un espacio de industrias que hago el símil de la pobre viejecita, ¿no? La pobre viejecita tiene la despensa llena y tiene todos los recursos, pero está muriendo de hambre. Eso nos está pasando. Ustedes han escuchado casi todos o muchos candidatos o precandidatos presidenciales hablando del fracking, ¿sí? Y entonces en esa opción siempre cuento la historia de un gran desarrollador de shale gas en Colombia que simultáneamente tenía la licencia aquí en la Luna y también la tenía en Vaca Muerta. Se las asignaron curiosamente el mismo año. Y hoy por hoy, pues perdió la licencia o renunció a la licencia en Colombia, con lo cual no pudo desarrollar el negocio de shale gas, y en Argentina está produciendo 2.800 gigabtu día, es decir, la demanda por 3 de Colombia. Entonces, ahí hay un potencial enorme que si se hace bien, es el recurso más económico, más cercano al que tenemos que acceder. Y claro, hay un miedo ambiental, por supuesto, pero es que estos ejercicios se hacen con rigurosidad y con expertos. Entonces, por supuesto, no hay que asignarle ese tipo de desarrollos a agentes para que vengan a aprender,
Pero si lo hacemos bien, si lo sabemos hacer, seguramente no estaríamos en esta conversación. Claro. Jota, para aquellos que se preguntan, en momentos, si llegara a darse alguna interrupción en el servicio, en el suministro, ¿qué estrategias estamos nosotros planteando para mitigar esa problemática? Okay. No, a ver, no es una respuesta fácil y te digo, pues los industriales hoy por hoy, cuando el tema pasa de un asunto de precio a un tema de no entrega de suministro, están dispuestos a pagar el precio que sea, o sea, ¿sí? Pues con ciertos respetos y digamos con ciertas competitividades. Pero aquí la verdad es que tenemos que ser muy inteligentes en afrontar, vuelvo y digo, el año 2026, que es el año más difícil de esta industria en 20 años. Y ahí es donde empiezan a nacer otro tipo de alternativas. Estamos mirando el aire propanado, es propano mezclado con aire que es totalmente intercambiable con gas natural y puede ser una salida, ¿sí? Estamos mirando unos temas de biogás, existe biogás, se produce biogás en Colombia, pero no se está destinando a la demanda. Valdría ser una transición para poderle dar uso en la demanda esencial y liberar, digamos, esa presión que hay. Y básicamente, pues eso, la importación de gas, están mirando GNC de los campos floreñas, están mirando muchas alternativas, pequeñas cantidades, pero en este momento, hace 10 años despreciábamos un proyecto, por ejemplo, de GNC, de un campo menor hacia inyectado en un sistema de distribución. Hoy no, hoy todas las opciones son válidas. El mensaje a tus clientes, a tus colegas es: no paramos, no paramos, estamos explorando muchas alternativas en función de seguir proveyendo la energía que ustedes necesitan para sus operaciones. Jota, no nos podríamos ir de este espacio sin también responder algo que no tiene nada que ver con el abastecimiento, pero que sí ha generado algo de inquietud, que es la palabra de hoy. Y es, ¿cómo ve Vanti los recientes pronunciamientos de las medidas tomadas por la superintendencia? Sí, pues es un tema, por supuesto, muy notorio, que fue de público, bastante público. Bastante público. Nosotros recibimos una resolución en la que, pues, con unos argumentos se le impuso un programa de gestión a Vanti por la contratación de gas importado. Nosotros le hemos dado respuesta a esa resolución con el derecho que nos asiste, digamos, presentar un recurso de reposición con todos los argumentos técnicos, comerciales, y la superintendencia tiene que conocer pues todos nuestros argumentos y puede tomar 3 decisiones. Esas decisiones las debe tomar formalmente en 2 meses, pero eso no es vinculante, pueden ser en 5, 6, 10, máximo 2 meses. Sí, sí. Mínimo 2 meses, se puede demorar 1 año. Entonces todavía ese no está resuelto. Y todos nuestros argumentos, ellos pueden tomar 3 decisiones. El primero es confirmarla, es decir, usted tiene que armar un plan de gestión y tiene que hacer una devolución del gas importado en el mes de diciembre, contratado en el mes de diciembre para los usuarios regulados. La otra es modificar esa resolución, o la tercera es pues cancelarla, digamos, revocar esa medida. Entonces, tenemos que esperar. Nuestros argumentos, por supuesto, lo digo, son comerciales, técnicos. Estamos hablando de gas importado como una necesidad, con lo cual no es difícil, digamos, entender esa decisión con la problemática del país. Pero bueno, en su sabiduría la superintendencia tendrá que analizar, evaluar y responder. Sí, con la información que le hemos provisto, igual todavía no es tan firme, así que todavía esperar. Bueno, este espacio ha llegado a su fin, pero esperamos sea el primero de muchos para poder encontrarnos, resolver sus dudas y por supuesto que tengan de primera mano las respuestas que da Grupo Vanti en cabeza de su vicepresidente y en cabeza de su director de Asuntos Públicos para pues, resolver todo lo que ustedes necesitan saber para el presente y el futuro de sus empresas. Muchas gracias por acompañarnos, gracias Jota, gracias Ricky, qué buen espacio y esperamos verlos pronto. Muchas gracias, María Paula. Gracias a todos.